¿Qué tal, gente curiosa? ¿Cómo están? Mi nombre es Irving y bienvenidos una vez más a Ingeniería en Acción. Esta es una nueva cápsula corta en la cual vamos a hablar sobre imaginación artificial. Y para hablar sobre imaginación artificial, lo primero que tenemos que hacer es entender qué significa imaginación artificial. Puede que el término suene bastante complejo, pero es mucho más sencillo de lo que te puedes imaginar. Para entenderlo mejor, vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Alguna vez has visto a la persona que está ahora en pantalla? ¿Qué me dices de esta otra persona? ¿La conoces? ¿Y qué me dices de este perro? ¿Alguna vez lo has visto? Pues déjenme decirles que ninguna persona en el público podría decirme que sí. Y si tu respuesta a esta pregunta es que sí, tal vez eres un mentiroso. Y la razón es porque ni estas personas ni este perro existen. Acabo de decir algo impactante. Producción, ¿dónde está mi música impactante? Cool. Vamos a explicar esto de que ninguna de las imágenes que viste realmente existen. Justamente así es como funciona la imaginación artificial, que no es otra cosa que decirle a un sistema de inteligencia artificial cuáles son las características principales que deberían de definir a una persona, a un animal, a un texto, a un lugar, entre muchas otras cosas. El concepto de características es muy importante y hablaremos de él muy usualmente en este canal. Cuando hablamos de inteligencias artificiales, las características son aquellos elementos que definen a un objeto. Podemos hablar de formas, colores, tamaños, rasgos físicos, rasgos visuales, rasgos auditivos, entre muchas otras cosas que definen a algo. Y para entenderlo mejor, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Quiero que cierres los ojos y que te imagines un árbol. Cualquier árbol que tú quieras. Ahora quiero que me digas cuáles son los detalles o las características que puedes ver de este árbol en tu imaginación. Seguramente podrías decirme que ves cosas como un tronco, ramas, hojas, frutas, entre algunas otras cosas que son muy típicas de un árbol. El proceso que estamos haciendo es justamente lo mismo que hace una imaginación artificial. Y no es otra cosa que tomar elementos característicos y comunes a un objeto y combinarlos para generar uno nuevo que no necesariamente tiene que existir. Nosotros podemos imaginar un tronco de cualquier forma, podemos imaginar las ramas, podemos imaginar las hojas y al mezclarlas todas tenemos un árbol, aunque ese árbol no precisamente exista en la realidad. Podemos hacer exactamente lo mismo con personas, con animales, con ciudades enteras, con textos, con música. Cualquier cosa puede ser representada por una imaginación artificial. Vamos a intentar hacer este ejercicio pero ahora con gatos. Si yo veo esta imagen, sé que esto es un gato. Si miro esta otra imagen, también sé que es un gato. Esta otra imagen, sé que es un gato. Algo caricaturesco, pero sé que es un gato. Si miro esta imagen, sé que es una porquería de película, que no tiene nada que ver con los gatos. Pero quería recalcar ese punto. Cuando yo te pido que imagines un gato, en lo que podemos pensar es que estos animales tienen bigotes, que la mayoría de ellos tienen orejas triangulares, que la mayoría de ellos tiene colas largas, e incluso que tienen unos ojos muy característicos que no son similares a algunos otros animales. La forma de programar esto quizás es algo complicada, pero lo importante es ver cómo la tecnología actual y el desarrollo de software ha avanzado tanto que es posible para nosotros generar rostros, ciudades enteras, música e incluso texto a partir de ejemplos de otras cosas similares y generar cosas nuevas que no existían. Básicamente estamos llegando a la era en la que la inteligencia artificial es capaz de generar sus propias ideas. Y no me malentiendan, como siempre les digo en este canal, la inteligencia artificial no es más que el reflejo de lo que nosotros como humanos les enseñamos a este tipo de tecnologías. Si nosotros les decimos que un árbol debe de tener ciertas características, la inteligencia artificial tratará de imitar esas características. Si le decimos que debe comportarse de cierta forma, la inteligencia artificial tratará de imitar ese comportamiento. Quiero recalcar que aún no llegamos a ese punto en el que la tecnología es capaz de pensar por sí sola y determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, como lo vemos en Terminator o en ese tipo de películas en las que los robots se rebelan contra la humanidad. Este proceso, traducido a programación en una computadora y en el mundo de la inteligencia artificial, se le conoce como entrenamiento.
Y este entrenamiento consiste en mostrarle una serie de ejemplos a este programa para que sea capaz de encontrar cuáles son las características que el objeto que queremos generar artificialmente tiene en común. Es decir, si yo le presento 100 imágenes, 1000 imágenes, 1.000.000 de imágenes de un elefante a esta inteligencia artificial, tendría que ser capaz de reconocer que estos animales tienen orejas muy grandes, trompas muy largas, que en su mayoría son de colores grisáceos, que tienen tamaños bastante grandes, entre otras características. Lo mismo ocurre con cualquier cosa que te imagines. Si queremos hacer este proceso con música, entonces podríamos decirle que estos son los sonidos que hacen referencia a música tipo pop, o a música tipo rock, o a música clásica. Y entonces los diferentes sonidos que son característicos de cada uno de estos géneros deberían de ser reconocidos por esta inteligencia artificial y generar algo que vaya acorde a ese tipo de acordes, valga la redundancia, o a ese tipo de estructuras musicales. Lo mismo pasa con el texto. La forma en la que nosotros escribimos sigue ciertas reglas y patrones establecidos. Los textos científicos son diferentes de los textos literarios, que son diferentes de los textos argumentativos, entre muchos otros tipos de texto. Entonces, si yo entreno una inteligencia artificial con estos ejemplos de diferentes tipos de textos, tendría que ser capaz de reconocer cuáles son las cosas que tienen en común y a partir de ello generar un texto similar. Vamos a mirar nuevamente la imagen que les presenté en un inicio. Como podemos ver, resulta bastante difícil diferenciar entre una persona real y una persona generada por computadora. Vamos a poner estos dos ejemplos. ¿Sabes cuál es la real y sabes cuál es la persona generada por computadora? Así de complicado es. Y es que en la actualidad las inteligencias artificiales han avanzado tanto que ya resulta complicado entender cuáles son los objetos que son generados por una inteligencia artificial contra los que son reales. Esto es debido a que cada vez la capacidad computacional o de procesamiento es muchísimo más grande. Asimismo, los algoritmos y las técnicas para tratar esta información cada vez están más refinadas. Por lo tanto, los resultados cada vez son mucho más creíbles. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. No olvides dejar tu like al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en una siguiente emisión de Ingeniería en Acción. Hasta pronto.